El Shabbat es un tiempo señalado por el Creador para establecer una alianza con su pueblo. Es uno de los mandamientos que podemos leer en las Escrituras. Es un tiempo hecho santo y bendecido, el día en el que se completó la creación. Cuando guardamos el día de reposo, recordamos y honramos que Adonai creó los cielos y la tierra y todo lo que existe para nuestro bien. El Shabbat es una señal entre Adonai y el hombre, y el Creador mismo le llamó mi día santo. Sin embargo, muchos creyentes en las Escrituras ignoran la importancia y el significado de guardar el día de reposo, y aunque Yeshua, Jesús, dijo que el Shabbat fue hecho por causa del hombre, muchos siguen pensando que es un mandamiento solo para los judíos. En este video vamos a aclarar este tema importante. El día de reposo no es exclusivo para el pueblo judío. Conozcamos la verdad, porque la verdad nos hará libres. Bienvenido a Hazak Be'ematz, esfuérzate y sé valiente. Este video es parte de la serie llamada Shabbat, el pacto perpetuo, que puedes ver en el canal de YouTube de Hazak Be'ematz. También te invito a suscribirte y darle clic en notificaciones para que sepas cuando se publique un nuevo video. La Biblia enseña que los mandamientos no son exclusivos para los judíos, sino que es para el hombre. Isaías 56, 1-2, así dijo Adonai: guardad rectitud y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Bendecido el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. El Creador promete salvación y bendición para el hombre y su descendencia. No es algo exclusivo para el judío. Dice para el hombre, cuya evidencia de su rectitud y justicia es el guardar el día de reposo y no hacer el mal. Si eres un creyente en Dios y deseas servirlo y amarlo, pero aún consideras que el día de reposo es para los judíos, veamos qué dice la Biblia al respecto. Isaías 56, 6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Adonai para servirle y que amen el nombre de Adonai para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Muy claramente dice que los extranjeros que sirvan y amen al Creador guardarán el día de reposo. No cabe duda de que el mandamiento de guardar el día de reposo no solo es para los judíos, sino para todo aquel que ame y sirva al Creador. Yeshua también enseña que el día de reposo fue por causa del hombre, no exclusivamente para el judío. Marcos 2:27. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Esto quiere decir que el día de reposo o Shabbat está diseñado para ser una bendición para el hombre, un día de descanso físico, pero también un día dedicado a nuestra relación con el Creador para nutrir nuestro espíritu. El Shabbat es un día de paz que fue dado por Elohim para servir al hombre. Esto conlleva muchas bendiciones. Ahora tenemos la oportunidad de guardar la voluntad del Creador por la fe que tenemos en Yeshua, en Jesús como muchos lo conocen. Pero lamentablemente la teología actual no lo ve como una bendición, sino como una carga que no deberíamos cumplir. Lo que hace que muchas personas se pierdan de las verdaderas promesas del Eterno para sus vidas. En el libro de Isaías, por inspiración del Espíritu, se registra que el Creador le llama al día de reposo mi día santo. Vamos a leerlo. Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, en mi día apartado, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Adonai, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Adonai, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Adonai lo ha hablado. Mientras los judíos guardan Shabbat con un legalismo sin sentido y con mandamientos añadidos, sin la revelación del Nuevo Testamento, nosotros tenemos al Mesías, quien es la verdad, el camino y la vida. Y sabemos que al guardar el día de reposo, honramos la promesa del Creador de establecer su reino en lo que Él llama el reposo, la menujá. Por eso Yeshua dice, Mateo 12:8, el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. El cuarto mandamiento. Guardar el día de reposo es uno de los 10 mandamientos que el Creador transmitió a su pueblo de viva voz. Los mandamientos expresan la voluntad del Creador acerca de la conducta que debemos tener como creyentes. Son la base del pacto del Creador. De estos dependen todos los mandamientos y determinan la forma de relacionarnos con Él y con nuestro prójimo.
El cuarto de estos mandamientos es el siguiente, Éxodo 20, 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Adonai tu Elohim. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Adonai bendijo el día de reposo y lo santificó. Este mandamiento, que es el más largo de los 10 mandamientos, contiene una instrucción: acuérdate del día de reposo. Presenta también una regulación de trabajar o hacer nuestras labores en 6 días y detenernos en el séptimo día. También menciona que la razón es guardar reposo para Adonai, lo que significa que los asuntos tratados en ese día es referente al Creador y su palabra. También presenta instrucción de que es un mandamiento que incluye a la familia y todo lo que esté bajo el dominio de la persona, y está relacionado al reposo que tuvo lugar en la creación, que fue bendecido y santificado. Se trata del cuarto mandamiento. Si fuera un mandamiento para los judíos, eso quiere decir que el resto de los mandamientos también serían para los judíos, como no tener otros dioses. Sería una instrucción para el judío, y una persona gentil en este caso puede tener idolatría y no estaría pecando según esta idea. O honrar a nuestros padres, no matar. Si estos mandamientos solo son para los judíos, entonces un gentil puede deshonrar a sus padres porque ahora está en la gracia. ¿Qué me dices del mandamiento de no cometer adulterio? Los mandamientos son para todo aquel que quiere conocer la voluntad del Padre Celestial. Evidentemente, estos mandamientos son estándares diseñados por Dios para sus hijos, para su pueblo. No son mandamientos exclusivos para los judíos. De la misma manera que Elohim creó el mundo en 6 días y terminó en el día séptimo, también el hombre ha de completar su trabajo y propósito para la creación durante 6 días y seguir el ejemplo de reposo de su creador en el séptimo día, el día Shabbat. Por eso dice Pablo en Gálatas 5:1, sean imitadores de Dios como hijos amados. El cese de trabajo de parte de Elohim, su reposo en el séptimo día, fue establecido como modelo para el hombre. El hombre es imagen y semejanza de Elohim. El día de reposo expresa la señal de identidad más íntima que el Creador hace de sí mismo con el ser humano. Vamos a revisar dónde está la confusión que lleva a muchas personas a concluir que el día de reposo es una instrucción para los judíos. El argumento que utilizan es que es un mandamiento ordenado a los hijos de Israel. Se ha interpretado que cuando en la Biblia hace referencia a los hijos de Israel, se está refiriendo solo a los judíos, y es ahí donde está el error. Vamos a ver. Éxodo 31:13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Adonai Yahvé que os santifico. Aquí dice que la instrucción es para los hijos de Israel. Éxodo 31, 16, 17. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. En Levítico 23, 1 al 3, habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Adonai, donde quiera que habitéis. Es muy claro, ¿verdad? Aquí dice hijos de Israel, pero si piensas que se está refiriendo exclusivamente a los judíos, esto no es del todo exacto. Es un error de interpretación normal que surge de una lectura superficial de la Biblia y un prejuicio que se tiene acerca de quién es Israel. Romanos 9, 6, 8. No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, ¿quiénes son los hijos o descendientes de Israel?
los hijos según la promesa. Israel no se trata solo de los judíos. La teología actual ha reemplazado a Israel como el pueblo elegido por Dios. Este es el mayor malentendido que existe en el Nuevo Testamento. Esta enseñanza se llama teología del reemplazo. La teología del reemplazo dice que la iglesia cristiana reemplaza o sustituye a Israel en el plan de Dios y que el nuevo pacto anula las promesas bíblicas dadas a los hijos de Israel. De ahí que se considera que no se deben guardar los mandamientos del Antiguo Testamento. La confusión radica en que se establece una separación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esta separación en realidad no debería existir, sino que deben estar unidas. Por eso dice 2 de Timoteo 3:16 y 17, toda escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En Salmos 119-160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Otra razón de esta confusión es que son los judíos el único pueblo que puede rastrear su linaje hasta el Israel bíblico. El término judío en hebreo es Yehudí y procede de Judá, que en hebreo es Yehudá, que se trata del cuarto hijo del patriarca Jacob y el nombre de una de las 12 tribus de Israel. El nombre Judá también fue utilizada para darle el nombre al reino de Judá, conformado principalmente por 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. El título judío no aparece en la Torá, se utilizó para referirse a los habitantes del territorio de Judea, y en la Biblia aparece este término judío a partir de Esdras, cuando un grupo de personas provenientes de la tribu del sur, de la casa de Judá, regresan a ese territorio del exilio de Babilonia. Es decir, de 12 tribus, solo regresaron 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. El título judío, tiempo después, tomó mayor significado y se identificó también como religión en el tiempo de Yeshua. Yeshua incluso es de la tribu de Judá y, por ejemplo, el apóstol Pablo se consideraba judío por pertenecer a la tribu de Benjamín. Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces la pregunta es, ¿a cuántas tribus se les dieron los mandamientos de Elohim? No solamente a la tribu de Judá o de Benjamín, que son las tribus de donde vienen los judíos. Fueron dadas a las 12 tribus, incluso a extranjeros que decidieron seguir la voluntad del Creador. Éxodo 12, 37, 38. Aquí vamos a ver quiénes integraban ese pueblo que salió de Egipto. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, ovejas y muchísimo ganado. Nos dice que salieron de Egipto un total de 600,000 hombres de origen hebreo y junto con ellos una gran multitud de personas de toda clase, es decir, extranjeros. Deuteronomio 31:12. Harás congregar al pueblo varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Adonai vuestro Elohim y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Aquel pueblo llamado hijos de Israel, descendencia y linaje de Israel, recibió las instrucciones del Creador. Los hijos de Israel estaban conformados por las 12 tribus y por una gran multitud de extranjeros. Números 15, 16, 18. Una sola ley habrá, una sola ordenanza para ustedes y para el extranjero que reside con ustedes. Otro punto importante y clave es que 2 de las tribus de Israel tienen un origen gentil, la tribu de Efraín y Manasés, que son hijos que José tuvo con la egipcia Asenat. Génesis 46:20. Y nacieron a José en la tierra de Egipto Manasés y Efraín, los que le dio a luz Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Efraín y Manasés son parte de las 12 tribus de Israel y lo interesante es que la Biblia registra una bendición especial de parte de Jacob, a quien el Creador llama Israel. Esta bendición la hace sobre Efraín. Génesis 48, 18, 19. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé.
También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. En hebreo, multitud de naciones es Melo Hagoim, que traducido es multitud de gentiles o plenitud de gentiles. Y esta bendición es muy especial porque es una profecía que significa que una parte de Israel, parte de su linaje, formará multitud de naciones, de gentiles. Gentiles que en su linaje son hijos de Israel. Todos los que creemos en Yeshua somos hijos de Israel. Hay un consenso equivocado en la cultura actual que refiere que cuando leemos sobre Israel del Antiguo Testamento se está haciendo referencia solo a los judíos. Incluso hay quien piensa que Abraham fue judío. Pero la verdad, como vimos, el término judío apareció mucho tiempo después y proviene solo de 2 tribus de los hijos de Israel. Todos los que creemos en el Mesías somos linaje de Israel. El término hijos de Israel en hebreo es Benei Israel. La palabra Benei viene de la raíz Ben, que significa hijo, pero también se puede traducir como descendencia, linaje, nación o heredero. Así que cuando leemos hijos de Israel también puede traducirse como linaje de Israel, herederos o descendencia de Israel. Israel es el nombre que el Creador le da a Jacob cuando recibe la bendición. Jacob es hijo de Isaac y a su vez es hijo de Abraham. Por lo tanto, todos los hijos de Israel son linaje de Abraham. Y este dato es muy importante. En el Nuevo Testamento se enseña que una persona es parte de este linaje escogido, el linaje de Abraham, mediante el Mesías. Aquel gentil o extranjero que tenga fe en Yeshua, que reconozca que Yeshua es su Salvador, ahora deja de ser gentil y se convierte en linaje de Abraham. Gálatas 3, 7 al 9. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el patriarca Abraham. Y estamos hablando de un solo pueblo, y ese pueblo se llama Israel. Ese linaje y promesas de Abraham llegan hasta nuestra historia, hasta tu historia, gracias a Yeshua. Gálatas 3, 26, 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Yeshua el Mesías, porque todos los que habéis sido bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Yeshua el Mesías. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Todos los que creen en el Mesías y están revestidos del Mesías son hijos de Elohim. No hay distinción entre pueblos. La identidad del pueblo del Eterno es el que hace su voluntad, el que guarda los mandamientos de la ley, es decir, todo el que hace lo bueno. Romanos 2, 10 al 14. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Elohim. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Esto quiere decir que la identidad de los hijos del Creador no está en si uno es gentil o es judío. Un hijo del Creador es quien hace su voluntad. Todos son hijos en cuanto vivan una vida guiada por Dios. Este versículo dice una gran verdad. Los que no tengan ley perecerán, es muy claro. Y los que sabiendo la ley pecan, por la ley serán juzgados. También hay que aclarar que la justificación de nuestros pecados es gracias a Yeshua, el proveedor del perdón de nuestros pecados, pero ahora que conocemos del Mesías, debemos vivir según el principio que enseña este versículo. Debemos ser hacedores de la ley. La Biblia nunca habla de que ahora la iglesia de Dios es la iglesia gentil. Eso no está en la Biblia, sino que todo aquel siendo judío o gentil es parte del pueblo de Elohim mientras haya creído en Yeshua. La promesa de Abraham.
El linaje de Abraham, Israel, nunca ha dejado de ser el pueblo del Eterno. No existe una sustitución de la iglesia. No existe que ahora el Creador tiene un nuevo pueblo que no guarda el día de reposo y mucho menos los mandamientos. Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Recordemos que a Abraham fue dada la promesa de adopción como hijos de Dios. Génesis 17, 4-9. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Elohim y el de tu descendencia después de ti. Bien, el pacto es con Abraham y su descendencia, el pueblo escogido del Creador, el linaje de Abraham. Toda la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, sigue el rastro del linaje de Israel. Nos dice que la descendencia de Abraham será multiplicada y hará naciones de esa descendencia. El Creador establece su pacto con la descendencia o linaje de Abraham como pacto perpetuo. Génesis 22, 16, 18. Por mí mismo he jurado, dice Adonai, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. La descendencia de Abraham será multiplicada como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Es decir, que la descendencia será incontable. El linaje de Abraham será bendición para todos los pueblos. No dice que solo para los judíos. Los que son de fe alcanzan la bendición de ser linaje de Abraham. Gálatas 3:14, para que en Yeshua el Mesías la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es el Mesías. Todos los que creen en Yeshua como Salvador reciben las promesas y bendiciones que el Creador deposita en el linaje de Abraham como hijos y herederos. El apóstol Pablo aclara que la simiente de Abraham es nuestro Señor y Salvador Yeshua. Una persona al creer en el Mesías como su Salvador deja su condición de gentil. Por descripción de la Biblia, gentil es aquel que está fuera del pacto. Lo vemos en Efesios 2, 11 y 12. Por lo tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice que en otro tiempo éramos considerados gentiles. En ese tiempo estábamos sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y por ende sin promesas y sin el Creador. Veamos ahora qué sucede. Efesios 2:13. Pero ahora en Yeshua el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Aquí reafirma que en el tiempo de nuestra costumbre gentil estábamos lejos, pero ¿lejos de qué? En el versículo anterior lo vimos, de la ciudadanía de Israel. Pero gracias a la sangre de Yeshua, ahora hemos sido hechos cercanos a la ciudadanía de Israel. Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua, el Mesías mismo. Por los méritos de Yeshua ya no somos extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. Dejamos de ser gentiles y nos convertimos en el pueblo de Israel. El fundamento es sobre los apóstoles y los profetas. Apóstoles refiriéndose al Nuevo Testamento y profetas haciendo referencia al Antiguo Testamento. Esto quiere decir que nuestra fe debe tener como base tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. No dice el fundamento solo de los apóstoles. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo aclara esto en Romanos 9, 4 y 5,
¿Qué son israelitas? De los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Mesías. Bendito sea Elohim sobre todas las cosas. Amén. Somos parte de Israel. El Creador establece a Israel como su especial tesoro. Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El apóstol Pedro confirma que esta promesa aplica para quienes creen en Yeshua. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Elohim, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Elohim en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aquí Pedro enseña que los que creen en Yeshua participan en la promesa de Israel al ser real sacerdocio, nación apartada como hijos de Elohim. En otro tiempo no erais pueblo, se refiere cuando estaban en condición de gentiles, pero ahora ya no somos gentiles, somos pueblo de Elohim. Y si ahora vamos a ser extranjeros y peregrinos, será de este mundo, será de las costumbres de este mundo al ser hijos de Elohim viviendo sin pecado. También nos invita a tener una forma de vida de buenas obras, una buena manera de vivir, aunque sigamos viviendo entre gentiles. Pedro está haciendo una clara diferencia entre el pueblo de Elohim y los gentiles. Por lo tanto, no son lo mismo. Recordemos que un gentil es aquel que sigue fuera de pacto, sin el Mesías y sin Dios, según Efesios 2. Muchas personas, sobre todo en el cristianismo, siempre comentan que aman al pueblo de Israel y que lo bendicen. Es natural que por nuestro pasado gentil muchos no se identifican con Israel, porque creen que uno tiene que ser judío, pero no es así. Ignoran que el Mesías nos ha hecho partícipes de ser parte del plan del Eterno, como pueblo de Israel. Solo se trata de llevar una vida de manera bíblica. La adopción no la da un grupo de personas denominadas judíos rabínicos. Para conocer nuestra verdadera identidad como hijos de un Creador, no debemos seguir los pasos de los judíos, sino los pasos de Yeshua. Él es el camino, la verdad y la vida. El Creador provee un Mesías para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. En conclusión, cuando en la Biblia se menciona un mandamiento a los hijos de Israel, se refiere al pueblo de Elohim, al linaje de Abraham, del cual somos partícipes por los méritos de Yeshua. Deuteronomio 4, 7 al 9. ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Adonai, nuestro Elohim, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? El Creador le dio a su pueblo mandamientos para que abandonaran las costumbres de las naciones y vivan según principios correctos e instrucciones verdaderas, y seamos educados en la manera correcta de relacionarnos con Elohim, con nuestro Padre Celestial, según sus instrucciones, no según el hombre. Espero que ahora el siguiente versículo tenga más sentido para ti. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Conozcamos la verdad, porque la verdad nos hará libres.